Imagina que el mundo se ha detenido. Ya es de noche y todo lo que necesitas hacer es escuchar. Respira hondo. Deja que el ritmo de tu respiración se acompase con el murmullo lejano del Nilo. Hoy viajaremos, sin prisa, hacia una civilización antigua incluso para los antiguos romanos. Vamos a descubrir cómo era en verdad vivir como un egipcio común, lejos de los templos colosales y las tumbas doradas, más cerca del barro, el sol, el sudor y la tinta negra. El Egipto de los obreros, los recolectores, los escribas y los guerreros olvidados. Una tierra marcada por el ritmo del río, por los ciclos del cielo, por jerarquías invisibles y sueños escritos en paredes de piedra. Hoy, mientras te relajas y cierras los ojos, no hablaremos de dioses, al menos no solo. Te contaré cómo olía una aldea al amanecer, cómo sonaban las palmas cuando el viento soplaba, cómo se sentía el barro tibio bajo los pies, y cómo, a través de vidas comunes, se tejió una historia extraordinaria. Así que recuéstate, respira profundamente y acompáñame. Nos espera Egipto. Ser un recolector de papiro en el calor extremo. Imagina que despiertas con la primera luz del alba. No hay ventanas, solo una abertura en la pared de barro que deja entrar la claridad suave del desierto. El aire aún está fresco, pero sabes que eso durará poco. Tu jornada comienza antes de que el sol esté alto. Hoy, como casi todos los días, caminarás hacia los márgenes del Nilo para cumplir tu trabajo, recolectar papiro. Tu casa es modesta, paredes de adobe, techo de palma, piso de tierra. Una estera trenzada te ha servido de cama. Te incorporas despacio, escuchando los ruidos de la aldea, el rebuzno de un burro, el crujido de una puerta, el chapoteo de alguien recogiendo agua. No tienes desayuno como lo imaginamos hoy. Apenas un poco de pan seco, algo de cebolla, quizá cerveza ligera, fermentada en casa. No hay platos, no hay cubiertos, solo manos y algo de prisa. Tomas tu herramienta, un cuchillo corto de hoja de bronce, y con los pies descalzos, sales. El camino hacia el río es de tierra apisonada. A tu alrededor, otros trabajadores ya se encaminan, algunos con cestas al hombro, otros guiando bueyes. La vida en la aldea gira en torno a una sola cosa: el agua. El Nilo da y quita, inunda, fertiliza, alimenta y también arrastra. Cuando llegas al borde del río, el calor empieza a apretar. El aire es denso, cargado de humedad, y zumban los insectos. Te adentras entre los tallos de papiro, que se elevan como lanzas verdes y suaves, crujientes al tacto. La labor es sencilla, pero agotadora. Cortar tallo por tallo, con cuidado de no dañarlo, mientras te sumerges hasta las rodillas en agua tibia y lodosa. El papiro es valioso. Sirve para fabricar cestas, sandalias, cuerdas, pero sobre todo para escribir. Aunque tú no escribes, ni leer sabes, pero sabes que tu trabajo sostiene algo importante, algo que se guarda en templos y palacios. A veces, mientras cortas, piensas en eso. ¿Qué escribirán los escribas con estos tallos? ¿Historias de faraones? ¿Órdenes para la cosecha? ¿Ruegos a los dioses? La jornada se interrumpe solo al mediodía. El sol ya no cae. Aplasta. Descansas bajo una palmera. Compartes un poco de pan con otro trabajador. Hablan poco. El calor no lo permite. El resto del día se parece al anterior y al siguiente. El ritmo de tu vida es circular, como el del Nilo.
Trabajar, comer, dormir, soñar y volver a empezar. Por la tarde, con las cestas llenas, regresas a la aldea. Tus manos están húmedas, la piel arrugada por el agua, pero también sabes que mañana tendrás algo para intercambiar, algo para entregar. Al llegar, el cielo ya empieza a teñirse de naranja. Los niños juegan descalzos, algunos ancianos murmuran plegarias. Te tumbas en la estera, escuchando el rumor lejano de una flauta, y piensas que, aunque no entiendas del todo por qué, tu lugar en el mundo está claro. Tu día ha terminado, y mañana volverá a comenzar. La historia de Horemheb, de guerrero a faraón, mientras tú recogías papiro a orillas del río. Lejos, muy lejos, alguien observaba Egipto desde otra altura. Era un guerrero, uno que no nació con corona, pero que terminaría con ella en la cabeza. Su nombre era Horemheb. Este no es un relato de conquistas gloriosas. Es más bien la historia de cómo un soldado silencioso, firme, paciente, esperó su momento. Y cuando llegó, transformó todo. Horemheb nació durante los años finales del reinado de Akenatón, un faraón que había desafiado a los dioses, a los templos y al propio orden ancestral. Egipto, en ese entonces, estaba roto. La economía se tambaleaba, los sacerdotes estaban furiosos y el pueblo desconcertado. Y allí estaba él, un militar de carrera, disciplinado, leal, un hombre acostumbrado a seguir órdenes, pero también a observar el caos y entenderlo. Primero sirvió como general del ejército bajo el joven faraón Tutankamón, un niño que subió al trono tras la muerte de Akenatón. Horemheb se convirtió en su protector, su mentor militar y quizás en el poder detrás del trono. Cuando Tutankamón murió prematuramente, sin herederos, Egipto quedó nuevamente en incertidumbre. Otro cortesano, tomó el trono brevemente, pero todos sabían que el verdadero guardián del orden estaba esperando, observando, acumulando lealtades. Años más tarde, Horemheb subió al trono, no como usurpador, no como rey por nacimiento, sino como la última carta que el sistema podía jugar para restaurar la estabilidad, y lo hizo a su modo. Horemheb borró todo lo que oliera a Akenatón, destruyó inscripciones, demolió templos dedicados al dios Atón y restituyó el culto a Amón. Eliminó nombres, tachó rostros, reconstruyó el relato oficial. Como faraón, fue implacable, pero también ordenado. Rediseñó el sistema judicial, sancionó a funcionarios corruptos, fortaleció la administración del imperio, hizo que todo Egipto girara de nuevo en torno al orden, a la tradición, al silencio del poder bien distribuido. Nunca tuvo hijos, así que, en una última decisión estratégica, nombró como sucesor a un joven y ambicioso oficial, Paramesu, que más tarde sería conocido como Ramsés I, el inicio de una dinastía que marcaría la Edad Dorada de Egipto. Horemheb no está en muchos libros de texto. Pocas estatuas lo retratan con gloria, pero fue, quizás, uno de los faraones más importantes para la supervivencia de Egipto. Un soldado que supo esperar. Un hombre que gobernó no con grandeza, sino con precisión. Y mientras la noche avanza y tu mente se sumerge en las aguas del Nilo, imagina a Horemheb caminando solo por el pasillo de su palacio, sin joyas, sin música, sin danzas, solo con la conciencia tranquila de haber restaurado un mundo que otros destruyeron. Los secretos del Bajo Egipto,
ritos olvidados y templos sumergidos. Ahora viajaremos hacia el norte, donde el Nilo se abre como una palma de mano y el delta se vuelve una red de canales, islas y nieblas matinales. El Bajo Egipto, hogar de templos hundidos, de ciudades desaparecidas y de creencias que se esfumaron con el paso del tiempo. Allí, el paisaje era distinto, más verde, más húmedo, más abierto, pero también más antiguo en muchos aspectos. Algunos de los dioses más primitivos nacieron en esa región y con ellos, rituales que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar. Uno de esos lugares sagrados fue la ciudad de Sais. Hoy, sus ruinas están ocultas bajo campos y aldeas, pero en su tiempo, Sais era un centro espiritual poderoso. Allí se rendía culto a Neit, diosa de la guerra y de la sabiduría, una deidad tan antigua que incluso los propios egipcios decían que existía antes de que el mundo comenzara. En los templos de Neit se realizaban ritos secretos cada año durante la llamada Noche de las Lágrimas, cuando se creía que el mundo se sumergía en un luto cósmico por la muerte de Osiris. Sacerdotisas no sacerdotes eran las guardianas del culto, y durante esa noche nadie podía mirar lo que ocurría dentro del santuario. Se hablaba en susurros de cánticos hipnóticos, de danzas lentas, de antorchas encendidas en espirales y de un velo que cubría la estatua de la diosa, que solo se alzaba una vez al año. ¿Y qué pasaba dentro? No lo sabemos, porque no dejaron registros escritos. No por descuido, sino por decisión. Estos cultos eran esotéricos, intencionadamente ocultos. El conocimiento se transmitía de boca en boca entre iniciadas y con el paso de los siglos se perdió. Hoy, arqueólogos han encontrado amuletos, ofrendas, murales parciales, pero los significados se nos escapan. En otros puntos del delta, como Tanis y Canopo, los templos han sido encontrados bajo el agua, arrasados por terremotos y cambios en el nivel del mar. Estatuas colosales, puertas selladas, fragmentos de inscripciones, todo dormido bajo siglos de limo y silencio. El arqueólogo francés Frank Gaudio descubrió, en la costa cercana a Alejandría, la ciudad sumergida de Heraclión, donde se realizaban rituales iniciáticos a los recién llegados de otras tierras. Heracleion era el puerto ceremonial de Egipto. Ningún extranjero podía entrar al país sin pasar por sus aguas, donde se decía que los dioses juzgaban en silencio las intenciones de cada viajero. Entre las ruinas se encontraron tablas de piedra de más de 5 metros, estatuas de Isis, de Serapis y de dioses híbridos con rostros humanos y animales marinos. La ciudad entera se hundió sin dejar gritos, solo vestigios. Lo que queda hoy del Bajo Egipto son pistas, susurros en piedra, objetos enterrados que quizás nunca entenderemos del todo. Pero al imaginar estas ceremonias, estos templos en la bruma, puedes cerrar los ojos y sentir cómo se movía el incienso, cómo crujía la arena bajo los pies de las sacerdotisas, cómo, en medio del silencio, Egipto guardaba sus secretos más profundos. El otro Egipto. Entre papiros, perfume y privilegio, la vida de un escriba real. Contraste social pausado, elegante, con detalles que relajan. Mientras miles de egipcios recolectaban papiro, construían templos o cultivaban el mijo, un pequeño grupo de hombres vivía de escribir. Los escribas no eran nobles, ni guerreros, ni dioses, pero en Egipto tenían un poder silencioso.
Un poder hecho de palabras. Para convertirte en escriba, no bastaba con desearlo. Debías nacer con suerte. Y luego pasar años encerrado en escuelas del templo, repitiendo los mismos signos jeroglíficos durante horas, sentado en posturas incómodas, sobre tablillas, con punzones o pinceles. Pero una vez egresado, tu mundo cambiaba por completo. Viajabas con la corte, registrabas cosechas, firmabas decretos y, a veces, escribías los sueños de los faraones. Muchos escribas vivían cerca de los templos, en barrios silenciosos y bien organizados. Sus casas eran modestas, pero limpias. Sus ropas, finas pero discretas. No necesitaban espadas ni esclavos. Tenían otra arma, la información. En el templo de Karnak, por ejemplo, algunos escribas controlaban el movimiento de toneladas de grano, asignaban tierras e incluso decidían qué soldados recibirían paga. Un error de cálculo podía provocar hambre, una omisión, una guerra. Por eso eran respetados y también temidos. A nivel social, eran parte de un grupo único, ni campesinos, ni élite total, pero con acceso a lo más alto. Los escribas asistían a banquetes, conocían a los sacerdotes más poderosos y en ocasiones se convertían en visires primeros ministros del faraón. Algunos incluso escribieron sus propias enseñanzas morales, como la famosa Instrucción de Ptahhotep, una obra que hablaba de autocontrol, modestia y equilibrio. Pero no todo era plácido. También había rivalidades entre escribas, documentos falsificados y manos manchadas de poder. En la quietud de sus despachos de piedra, con vasijas de tinta roja y negra, estos hombres trazaban el destino del país letra por letra. Y en las noches, probablemente miraban el Nilo desde pequeñas terrazas, bebían vino diluido en agua fría y pensaban en su lugar en el mundo. Ellos no construían las pirámides, las documentaban, y con eso se aseguraron la eternidad. Y ahora que el viaje está llegando a su fin, imagina que estás acostado sobre una estera de palma. El aire nocturno del Nilo sopla lentamente por una ventana sin vidrio. A lo lejos, escuchas el ritmo grave de un tambor. Quizás una ceremonia que aún no termina. Has caminado descalzo sobre la tierra caliente. Has visto dioses en templos sumergidos. Has leído decretos con tinta oscura. Y has sentido el peso del sol en los hombros de un recolector. Egipto no era solo oro, momias y esfinges. Era gente común, cansada, callada y profundamente conectada con el tiempo y el río. Y tú has estado allí. Ahora, deja que esas imágenes se disuelvan lentamente, como tinta sobre papiro, y que el sueño te encuentre como el Nilo encuentra siempre su cauce. Buenas noches y hasta la próxima historia.